en Goya a mediados del siglo XIX, 1944, en el seno de familias tradicionales de Goya. Vida sencilla, muy linda, con mis padres y abuelos, juntos vivíamos, pero más mi primera infancia se desarrolló en el campo, bastante lejos de Goya, en Concepción, un departamento de la provincia, primitivo en esa época, agreste. Eso hizo que yo amara profundamente nuestra tierra. Ahí en ese lugar mi padre se dedicaba a la administración del campo de mis abuelos y mi padre era abogado y había estado en la justicia, pero después por cuestiones políticas de la época dejó su cargo de juez y se dedicó directamente a esto. Y ahí la gente hablaba en guaraní. Los deseos de mi padre era que nosotros aprendiéramos también guaraní. Lamentablemente no aprendimos. Alrededor de los 5 años, cuando teníamos la edad escolar, sobre todo mi hermana que ya cumplía los 6, nos vinimos a Goya. Nuevamente a la casa de mis abuelos, donde vivíamos todos juntos. Y ahí se hicieron su casa, mis padres, a media cuadra, porque así era en esa época en Goya, y yo me quedé a vivir con mis abuelos. Y eso hizo que yo creo que eso tuvo una impronta enorme en mi personalidad, porque mi abuela era muy intelectual. Para empezar, mi abuela, que había nacido en 1892, fue una de las primeras promociones de la Escuela Normal Nacional. Era hermana de Ovidio Bolo, que tuvo una actuación destacada fuera de Goya, fue un gran cirujano, perteneció a la Academia Nacional de Cirugía y desarrolló su vida en Buenos Aires. Mi abuela leía todo lo que le venía en mano y tenía una biblioteca hermosa. Y yo al lado de ella leía todo lo que leía ella, sin ningún control. Era una familia muy abierta, la de mi familia materna, Balestra, y me permitían leer todo lo que yo quisiera. No había censura. La familia de mi padre, que era Díaz Colodrero, era profundamente religiosa, católica. Ahí las cosas eran un poco diferentes. Pero también, con espíritu liberal, eran más adelantados que en su época, digamos, no eran tan conservadores. Y me permitían también hacer una vida así, normal, aunque tal vez con ellos hubiese sido diferente. Yo quería estudiar Derecho en Corrientes o en Buenos Aires. Mi padre no me permitió, consideró que era muy joven para irme de Goya a los 16 años y no me permitió ir. Entonces me tuve que quedar acá y seguí la carrera de Historia, a pesar de que a mí me gustaba más literatura, porque tenía más relación con Derecho, con la ilusión de después continuar. Y ahí, bueno, lo conocí a mi esposo, me enamoré, era mi profesor, y ya mi destino siguió en Goya y en la docencia, que a mí, en realidad, desde que empecé el magisterio, digamos, en 4º año, y empecé con Ciencias de la Educación y todas las materias específicas, me apasionó el tema de la educación. Teníamos mucha identidad de valores con mi esposo y con la familia. No eran las cosas tan divididas ni tan drásticas como se cree ahora. Camossi fue muy bien recibido por mi familia, por ejemplo. Ni bien llegó a Goya, papá, al ser profundamente católico, sacerdote que llegaba a Goya o persona cualquiera de cualquier profesión que fuera, lo invitaba a la casa, lo invitaba a almorzar o a cenar, lo relacionaba con sus amigos. Era una sociedad muy abierta y hospitalaria en esa época. Fundamentalmente a mí siempre me gustó estudiar. Yo en el Inter, desde que me casé a los 19 años, tuve primero 4 hijos cada 2 años, desde los 22 años. Y después, con un impasse de 6, volví a tener 2 hijos más. Siempre trabajé, o sea,
reducía horas de cátedra, pero seguía trabajando cuando mis hijos eran chicos y me necesitaban. Primero trabajé acá en Goya de docente y al mismo tiempo estudiaba otras cosas. Acá en Goya iba a la Alianza Francesa. Después tuvimos que volver a recursar el profesorado porque el primer título nos hicieron problemas. Yo hice 2 veces el profesorado para tener el título oficial, digamos. Y después fui a Corrientes y en Corrientes me ubiqué otra vez en algunos colegios. Siempre trabajé en los 2 ámbitos, en el oficial y en el privado. En el oficial siempre era interina nomás, porque no habían concursos. Así que ya tenía como 15 años de docencia o 18 y seguía siendo profesora interina. Cuando fui a Corrientes perdí todas mis horas, era profesora en la normal y en el colegio de hermanas. Y en el Alberti, al comienzo, estoy entre las fundadoras del Alberti. Cuando llegué a Corrientes, trabajé en el colegio San José y concursé, por primera vez tuve la oportunidad de concursar y gané el concurso y fui a trabajar en el colegio nocturno de la provincia, del colegio Mitre, que elegí nocturno para que estuviera mi marido con los chicos cuando yo iba al colegio, porque hubiese podido elegir diurno. En el año 83, cuando las elecciones, mi marido renuncia, ya estaba en edad de jubilarse y volvíamos a Goya. Y yo había empezado a asistir al Partido Liberal por primera vez en mi historia de ciudadana, nuevamente después de haberme casado, porque desde los 14 hasta los 19 que me casé, trabajé en política siempre. Lo acompañaba a mi padre, era muy apasionada con la actividad política. Pero cuando me casé, un poco por los chicos y sobre todo porque mi marido era juez, no participé más en política, nunca. Y entonces mi marido se jubilaba, yo me sentí con las manos libres y empecé a colaborar sin ningún interés. Yo tenía a la sazón como 33 o 34 años, estamos hablando en el 83, yo nací en el 44, ¿cuántos años tenía? No sé, más. Bueno, cerca de los 40. Y me llaman y me dicen, tenés que hacerte cargo del consejo. ¿Cómo? Sí, tenés que... no puedo, ya volvemos a Goya. No, yo no puedo, yo tenía ganas de volver a Goya. No, nosotros queremos una persona de confianza, trabajadora. Bueno, una palabra, me pusieron entre la espada y la pared y me tuve que quedar. Y me quedé 5 años, estuve en la gestión pública. Me siento satisfecha con todo lo que trabajé en el consejo y con el equipo que tuve. Fue una labor intensa el consejo, si bien tenía sus defectos, era un organismo con muchísimas posibilidades y me sentí muy acompañada también con los docentes que representaban a los docentes que habían sido elegidos en elecciones populares. Tuve muy buenas relaciones con ellos, nunca tuve una huelga. En una oportunidad hubo una reunión de todas las provincias en Buenos Aires con Tonelli, que era el ministro en Buenos Aires, y bueno, no los quiso recibir al gremio de acá, la Asociación Correntina de Docentes Provinciales. Y entonces yo me retiré también de la reunión. Si la asociación de la provincia no es recibida, yo también me retiro. Bueno, lo que les cayó pésimo, pero no así al gremio, que se sintió muy respaldado, ¿no? ¿Verdad? O sea que fue y desde el punto de vista de los adelantos, por supuesto que acá en Goya nadie es profeta en su tierra y tengo mis detractores. Pero
yo sentí que hice muchas cosas por los chicos especiales, conseguí mucho en cuanto a su integración en la docencia, hice muchas cosas por las escuelas para que se abrieran secundarios en el campo, hice mucho contra la deserción, porque prohibí que se cerraran establecimientos en el campo por falta de alumnos, porque era muy común que porque habían 4 alumnos nomás en el campo se cerraban las escuelas y yo no permitía que se cerraran porque ¿qué iban a hacer esos 4 chicos? Y la autarquía del consejo daba la posibilidad, que es lo que no entendieron cuando reformaron la Constitución. La autarquía permitía que el consejo manejara su propio presupuesto, que es lo que no se puede hacer ahora. Y además le permitía trabajar a las autoridades del consejo cuando son verdaderos educadores, respetando el estatuto y con manos libres, sin intervenciones poco claras del poder político. Así que, o sea, yo era política, pero por sobre todas las cosas era docente. El proyecto del hispanoamericano, más que mío, fue de mi hermana, de Marta. Marta y, bueno, las 3 socias, hay que hacer una escuela, que en el consejo habíamos incluido por primera vez como proyecto piloto muchas cosas, entre ellas lo de la computación en la escuela. Habíamos ayornado, digamos, lo hacíamos siempre como proyecto piloto, que es algo que es muy aconsejable en materia educativa, porque primero hay que probarlo, como en todas las ciencias. Hay que experimentar primero y ver si realmente da resultado, no se puede cambiar así. Y bueno, empezamos con esa idea y bueno, nos gustó y nos embalamos, entre las 3 nos dimos fuerza y empezamos. Yo ahora lo haría tal vez de manera diferente, pero pienso, sin embargo, que hay que hacer cambios más a nivel global en el sistema educativo. Yo creo que seguimos con un sistema antiguo que no va de acuerdo con las demandas de la sociedad actual. La docencia es una profesión sumamente placentera. Es edificante las satisfacciones al que la ejerce. Quien ejerce la docencia y siente amor por la juventud y por los niños, tiene el éxito asegurado. Y sobre todo hay que pensar que la educación es un hecho que se produce por sobre todo en el joven, en el educando internamente, y que nosotros los docentes estamos ahí para guiar, para mostrar, para abrir sus mentes y sus corazones. Es una de las actividades de servicio más grandes que hay en la sociedad. No todos tenemos aptitudes, pero sin embargo todos ejercemos docencia en muchos momentos de nuestra vida. Los padres, por ejemplo, los que están al frente de una empresa, de un taller, y abre el campo para progresar en la vida. Yo a mis hijos les he dicho siempre que no crean que la docencia lleva a una profesión chata. El que quiere puede llegar a altos lugares dentro de la sociedad a través de la docencia. Mire, yo cuando empecé a ser docente, lo único que quería era enseñar, porque esa en realidad era mi vocación. Y de hecho, cuando abandoné el ministerio, todos mis colaboradores, era joven todavía,
y me decían, señora, usted no puede volver a las cátedras. Sobre todo que yo volvía y el gobierno seguía y no me iba porque me hubieran echado, sino porque yo renuncié porque fue una opción mía. Usted tiene que ir como asesora, algún cargo. ¿Cómo como asesora? Estoy desesperada por volver a las aulas, porque a mí el contacto con los discípulos me llena de placer. Y no hay que estar tampoco atenido a que no te dejan hacer nada porque el director no te deja, o el plan, o esto. Hay que sentirse libre y hay que crear en el aula. Cada uno tiene que crear su propio programa y recrearlo, porque eso es lo que da realmente logros, porque uno tiene que creer lo que está haciendo. Por ejemplo, doy un ejemplo concreto. Durante muchos años, al comienzo de mi carrera, yo enseñaba historia de primer año, antigua y medieval. Era larguísimo. Incluía, entre ellos, las unidades de China e India. Nunca terminaba de enseñar ese programa en un principio. Entonces, directamente en mi planificación reducía a títulos prácticamente China e India y me concentraba en los otros contenidos. Nunca fui observada por haber hecho eso. Así que no hay que ser tan estructurado. Hay que hacer lo que a uno en conciencia le parece. Es una de las actividades en que el ser puede ser más creativo, la docencia. O sea que yo le digo a los chicos que no rechacen esto como una posibilidad. Que la docencia es una actividad muy noble y que hay cada vez más ámbitos, y si se viene la reforma que yo estimo que alguna vez se va a venir, va a haber docencia en demasiados ámbitos, porque la enseñanza tiene que ir hacia una diversificación mayor y lo que uno aprende tiene que ser básico, y como está impuesto ya que el sujeto tiene que estudiar toda la vida, entonces cada vez va a haber la posibilidad de estudiar algo que a uno le guste enseñar.